En las primeras horas de la mañana del 13 de noviembre de 1974, 6 miembros de la familia DeFeo fueron asesinados en sus camas con un rifle calibre .35. Ronald Butch DeFeo Jr., de 23 años, el hijo mayor, confesó haber asesinado a toda su familia a sangre fría. Murieron los padres Louise y Ronald DeFeo, y sus hermanos Dawn de 18 años, Allison de 13 años, Mark de 12 años y John Matthew de 9 años. La infancia de Ronald DeFeo Jr. fue muy cómoda económicamente, pero no feliz. Su padre era un hombre dominante y abusivo, y su madre parecía pasar a un segundo plano bajo su personalidad dominante. A partir de eso, Ronald DeFeo Jr. se volvió cada vez más problemático hasta la edad adulta. Comenzó a depender de las drogas y el alcohol para hacer frente. Anteriormente atacó físicamente e incluso amenazó a su padre con una pistola. Los padres de DeFeo esperaban que un estipendio y obsequios semanales apaciguaran a su problemático hijo. A los 18 años, Ronald técnicamente tenía un trabajo en el concesionario de automóviles de propiedad familiar, pero rara vez se molestaba en presentarse. Entonces, ese día de 1974, no fue raro que DeFeo decidiera dejar el trabajo al mediodía por aburrimiento. Se reunió con amigos en un bar, constantemente llamaba a su casa para que no respondieran y se quejaba a cualquiera que quisiera escucharlo. Finalmente se fue. Según el libro American Mass Murderers de Valley Plaza, DeFeo volvió a entrar al bar alrededor de las 6:30 de la mañana, gritando, «Tienes que ayudarme, creo que dispararon a mi madre y a mi padre». Algunos clientes lo siguieron de regreso a la casa en Ocean Avenue y fueron testigos de la horrible escena en su interior. Los 6 cuerpos fueron encontrados en sus camas, colocados boca abajo. Las víctimas parecían recibir un disparo con un rifle de alta potencia alrededor de las 3:15 de la madrugada. Sin embargo, hay algunas cosas que no cuadran. No había signos de lucha en los cuerpos ni evidencia de que estuvieran drogados. Ningún vecino que estuviera despierto informó haber escuchado disparos, solo el perro de la familia DeFeo, ladrando en la noche. Tras una investigación policial, la coartada de Ronald DeFeo de estar en el trabajo y luego el bar comenzó a desmoronarse, ya que la policía notó que la familia había muerto antes de las 6 de la mañana. DeFeo cambió frenéticamente su historia, como lo haría varias veces más durante la investigación de los asesinatos de Amityville. En un momento, afirmó que el sicario de la mafia Louis Falini mató a su familia e hizo que DeFeo mirara. Pero Falini tenía una coartada sólida de que en ese momento se encontraba fuera del estado y pronto DeFeo confesó a la policía lo que se suponía era la verdad, él mismo asesinó a su familia. Presentó durante su defensa el argumento de que padecía enajenación mental, diciendo que escuchó voces que lo llevaron a matar a su familia. Un jurado lo condenó por 6 cargos de asesinato en segundo grado y lo sentenció a 6 sentencias simultáneas de 25 años a cadena perpetua. Aunque las historias de la casa de Amityville embrujada están sujetas a debate, hay muy pocas dudas de que Ronald DeFeo Jr. estuvo presente en el asesinato masivo de su familia en la casa. El abogado de Ronald afirma que George y Kathy Lutz, los próximos ocupantes de la casa durante solo 28 días, se acercaron a él sobre una idea para un libro. El abogado entabló una demanda contra los Lutz por llevar la historia del embrujo a otro socio editorial. Finalmente, llegaron a un acuerdo extrajudicial por más de $15,000 por sus servicios relacionados con el libro y la película posterior. Falleció el 12 de marzo de 2021, tras más de 40 años en prisión.